Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde el salón de mi casa en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les invito a un nuevo episodio del podcast y videocast también, el En vez de la página. Y hoy vamos a hablar de periodismo, entre muchas otras cosas, y además tengo a una invitada que es muy especial para mí, una invitada además a la que admiro enormemente y a quien conozco desde que nació. Creo que además para admirar a alguien hay que conocerlo, porque si no, uno lo que admira es la imagen de alguien, pero no realmente a la persona. En este caso no es la imagen, sino que es la persona. Y digo que la conozco desde que nació y lo sabrán muy pronto por qué. Es periodista, sobre todo en televisión, reportera, presentadora, con una ya muy larga trayectoria en diversos canales televisivos de Galicia, de España, y recientemente ha iniciado un proyecto en YouTube con el podcast en lengua gallega Tanto que Contar, o TQC, que a mí me recuerda un poco a CQC, aquel programa famoso de los años 90 en Argentina y en España. Y en estos momentos está a punto de emitirse el tercero de sus episodios. Y si digo que la conozco desde que nació, aunque no me acuerde exactamente de cuándo nació exactamente lo que ocurrió en ese momento, es porque es mi hermana y ya está en Galicia y se llama Noa García. Noa, bienvenida en vez de la página. Muchísimas gracias, nada, un placer estar aquí contigo y nada, muy contenta. Bueno, hay muchas millas, muchos kilómetros de distancia, pero hoy en día con las tecnologías, que ya no podemos llamar nuevas tecnologías porque ya no son tan nuevas, pero bueno, cada vez funcionan mejor, pues nos da la oportunidad de charlar sobre diferentes cuestiones y a ver dónde nos lleva la conversación. Tú, Yo cualquier excusita para verte, ya que te tenemos tan lejos, pues es maravilloso, aunque sea por una pantalla, es un gusto siempre. bueno, y además vas de verde hoy y eso me recuerda que acabas de regresar de un viaje a México, ¿no? Lo del verde por lo de la bandera mexicana que tiene el verde. Y bueno, estuviste allí por cuestiones tanto profesionales como laborales y antes de eso estuviste en Nueva York. Rápidamente, ¿no? Cuéntanos tus impresiones de esos dos lugares, de México y de Nueva York. Pues mira, curiosamente yo tampoco viajo tanto internacionalmente, la verdad, viajes internacionales no hago mucho y este año coincidieron dos y muy justos, muy pegados en el tiempo. Yo creo que hubo como 3 semanas como mucho entre uno y otro. Entonces primero fuimos a Nueva York, que la verdad que me hizo mucha ilusión porque yo había estado pues una vez hace muchos años con unas amigas, pero hace como, no sé, yo creo que debe de hacer 15, 16 años, 17 por ahí, tengo un poco siempre de lío. Siempre Yo pienso que estuve en pasan muchos 2002 años y es la única de vez, los que pasan. 2002. Y entonces, bueno, como teníamos, digamos, por algo laboral, porque yo también como que le llevo la comunicación y la agenda a un cantante español, bueno, a Iván Bueno, Ferreiro, podemos decir quién es, pues podemos decir quién es. aprovechamos y como, bueno, por un poco casualidades de la vida salió un concierto allí y una charla, una conferencia en el Instituto Cervantes. Entonces yo moderaba esa charla y era con Iván y con Amaro, su hermano, que trabajan juntos. Entonces aprovechamos para estar, ¿cuántos días antes? 4 o 5 días antes. Iván y yo, además tengo una muy buena amiga que vive allí con su familia, bueno, dos buenos amigos que viven allí con su familia, y estuvimos unos días por allí. Además, él no conocía Nueva York y le hacía mucha ilusión. De hecho, ahí tiene canciones que hablan de Nueva York, pero él nunca había estado. Y aprovechamos y estuvimos allí unos días y la verdad que nos lo pasamos muy bien porque tuvimos un poco esa parte de vida de barrio, de vida familiar, de estar con mis amigos como un poco más apartados y que nos enseñaron algunas zonas que no conocíamos. Y luego, pues ya estábamos ahí en el centro, en pleno meollo, de ver las típicas cosas de Nueva York que no puedes dejar de ver. Y la verdad que bien, es una ciudad que, bueno, que tiene esa parte que aunque no lo conozcas, no la conozcas, es como la hemos visto tanto durante tantos años en tantas películas que parece un poco algo conocido y tampoco te sientes tan extraño como deberías en una gran ciudad como es Nueva York, pero a la vez es un poco, claro, tiene zonas que son un poco
abrumantes. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Eh, la charla, la conversación que tuvimos fue también muy sorprendente, la verdad fue sorprendente porque como que 20 minutos antes cambiamos el concepto de cómo queríamos contar las cosas y fue gustó mucho y a mí me gustó mucho hacerlo, además la disfrutamos mucho y la verdad que fue un viaje maravilloso. Y luego México, todo lo contrario, o sea, claro, son dos sitios muy diferentes, ¿no? Muy opuestos. También México, pues también aprovechando 3 conciertos, nos fuimos antes, pues unos días, que serán las vacaciones de este año, nos fuimos como 6 días o así a la playa. Entonces estuvimos ahí en la playa muy bien, descansando un poquito para lo que luego venía. Y pues México es más caótico, sobre todo, bueno, en general la vida, y para trabajar también es como bastante más caótico, a veces las cosas se hacen un poquito más complicadas, pero la verdad que muy bien, lo pasamos muy bien. Yo Fueron dos no he viajes estado nunca muy en México. diferentes y muy interesantes ambos. No, no he estado nunca en México, pero me da la sensación de que los ruidos, los sonidos, Sí, los lugares, los los colores, colores, tienen que ser muy todo. diferentes, ¿no? Entre México Sí, y Nueva York. los sabores, las comidas, la comida, es que me apasiona la comida mexicana, me gusta muchísimo. Entonces comí muchísimos tacos, margaritas. Luego nos pasó una cosa muy curiosa, que el último día que estábamos en el hotel de donde estábamos en la zona de la playa, me llegó un mensaje de texto, bueno, un WhatsApp que ponía, estimados clientes, eh, en las últimas horas se ha avistado un cocodrilo en, en los lugares cercanos al hotel. No hay de qué preocuparse, no se preocupen, no pasa nada, pero bueno, quédense por la zona del hotel, no arriesguen mucho, pero disfruten de su estancia aquí. Hay un cocodrilo cerca, pero no hay nada de qué preocuparse y me estás mandando un mensaje. Entonces es o sea, que es gracioso, es muy curioso. Pero es un país, la verdad, que bueno, en muchas cosas muy diferente, pero es muy atrayente. O sea, lo que dices, los colores, los sonidos, lo hablamos mucho esto de los sonidos, que parece, es como, ¿no? El sonido que tienen las cosas. Pues el sonido de México es intenso, es muy Mm. intenso. Mm. Y cuando viajas, por ejemplo, a Nueva York, ¿no te parece como que, por un lado, estás en un decorado de película, pero al mismo tiempo también hay algo más allá de ese decorado, ¿no? Yo cuando fui a Nueva York por primera y única vez en 2002, tenía esa sensación, ¿no? Este es un lugar que yo he visto en la televisión, pero claro, experimentarlo en persona, poder escuchar realmente los sonidos, los olores, los Mm. lugares, es algo diferente y creo que siempre hay que tratar de ir más allá de Mm. eso que, por ejemplo, los Estados Unidos siempre presentan a través de los medios de comunicación y de entretenimiento sobre sí mismo, ¿no? Mm. Sí, yo además también noté como un Nueva York muy diferente al que yo había vivido, pues es que yo debí de ir en 2005 o Mm, por ahí, yo creo, 2006 como mucho. Y luego una cosa que me llamó la atención, lo que dices, ¿no? Que una ciudad al final es lo que vemos, o sea, una cosa es lo que nosotros vemos de esa ciudad, incluso, bueno, lo que nos muestran, mm, y luego lo que vemos cuando vamos, y luego lo que también lo que realmente es, o lo que es para otras personas, que son las personas que viven allí. Entonces, mm, me coincidió que esta vez eh, había como varias personas que yo conozco de aquí que por cosas de la vida viven allí, trabajan allí. mm, Entonces se me hacía muy raro, muy curioso ver a gente que yo conozco de vivir en Coruña y ahora tenían una vida en Nueva York, que mm. parece que no hay una vida normal en Nueva York, ¿no? Y no, sí que la hay y esa parte pues es bonita de ver, la verdad. Mm. Sí, para nosotros una ciudad importante, por supuesto, fue y sigue siendo Vigo, porque tú naciste en Vigo, yo también, y nos criamos además en el centro de la ciudad. ¿Guardas algún recuerdo en especial de tu niñez en Vigo que puedas compartir? Uf, muchísimos. Muchísimos, es que podríamos hablar solo de eso. La verdad que también hemos tenido una suerte de tener una infancia maravillosa. Entonces, tengo muchísimos recuerdos de Vigo, tengo los recuerdos del centro de Vigo, tengo los recuerdos de ir
con nuestros padres al parque con las bicicletas, más con nuestra madre, pero con nuestro padre también, pero cargados con las bicicletas, al Castro, esa... había, bueno, todavía existe, Sí, sí, está en el existe. Castro, ese circuito de bicicletas para niños, ¿te acuerdas? Ujú, Que está más o menos igual. Yo fui hace unos años y era claro, te sentías conductora con tu bicicleta, que si hay semáforos, pasos de cebra, y por ejemplo, eso me gustaba mucho. Recuerdo también ir a comprar un helado a Capri. ujú, Sí, como, ¿ves? Eso más a lo mejor con papá, que él era más de comer helados, y pedir el helado de avellana y naranja, ujú. y a veces comprarlo y llevarlo a casa y era el postre. Ese es como ese tipo de cosas. Luego también recuerdo mucho cuando nos íbamos todos los viernes a casa de Maruja y Luis, nuestros abuelos, ya por Ujú. la zona de Teis, que nos llevaban a la playa, a la vuelta, claro, es que nos mimaban muchísimo, claro, nos mimaban mucho. Y nos compraban un helado, unas gominolas, bueno, o nos llevaban a las ferias, a las fiestas, Ujú. y nos subíamos a los caballitos, a las cadenas, que yo recuerdo mucho que le decía a nuestro abuelo Luis que no me dieran vueltas en las En cadenas las estas, cadenas, ¿no? sí. de la feria, porque me daba miedo que dieran vueltas y chocar contra los demás, pero claro, el señor que estaba allí se olvidaba y me daba vueltas igual. No sé, me acuerdo de muchísimas cosas, claro, es que creo que la infancia es algo que te marca, y creo que hemos tenido la mejor de las infancias que se puede tener, porque creo que además nos han educado y hemos estado siempre acompañados, pero tampoco nos han sobreprotegido. Y creo que eso es algo impagable, de lo que tendría que estar dando las gracias toda la vida, la verdad. Bueno, tú has vivido en otros lugares, pero ¿en qué sentidos crees que influyó en tu desarrollo posterior el hecho de haber crecido en Vigo a finales de los 80 y sobre todo durante los años 90? Pues, mm, bueno, yo creo que tuvimos como una juventud bastante libre, quiero decir. Ujú, Podíamos hacer un poco, o sea, podíamos hacer muchas cosas, quiero decir, podíamos hacer planes, podíamos movernos por nuestra cuenta, salir con amigos, tal, no de una forma descontrolada nunca, ujú. porque yo nunca era la última que podía volver a casa, siempre, siempre tenía que volver un poco antes, pero creo que siempre hemos tenido bastante libertad y quizás por eso nunca tampoco hemos abusado Mm. de esa libertad. Entonces creo que también a mí una cosa que me marcó bastante es que yo, o sea, cuando cumplí 18 años, bueno, como yo me iba a estudiar a Madrid, Ujú. era consciente de que era un gasto importante, ¿no? Para la economía familiar, pues quise ese verano en el que terminé el instituto trabajar. ¿Te acuerdas que me metí a Sí, trabajar en sí, una tienda de ropa que ya no existe, que había en la calle Blanco. del Príncipe? Y recuerdo que estuve trabajando esos 2 meses que nunca había yo trabajado hasta que tuve que ir a hacer la matrícula en la universidad a Madrid. Mm. Y recuerdo que fui sola, o sea, que con 18 años cogí un tren y fui a hacer la matrícula. Y cuando luego volví en septiembre no tenía dónde vivir, aunque sí iba, esos días nos quedamos en casa de una amiga, pero una amiga de nuestros padres, cambió la luz. No sé si, No, está bueno, bien, está bien. y, y me fui un poco, pues sabiendo que no me iba a pasar nada, que siempre iba a tener dónde estar, pero me fui teniendo que buscar dónde vivir a los 18 años, que creo que es algo bueno, hay de todo, ¿no? Pero que ahora no se hace tanto, ¿no? Como Mm. que creo que nunca nos han dado las cosas masticadas y creo que eso es una suerte para el futuro. Pero siempre hemos sabido que teníamos todo el apoyo de nuestros padres y que estaban ahí. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha marcado en ese sentido, porque, y que es una ciudad que no es muy grande, Vigo, pero tampoco es muy pequeña, Mm. entonces había muchas oportunidades de hacer y conocer cosas, pero no sé, yo siempre sentí Vigo como una ciudad muy segura y eso que en los 80 y Sí. los 90 no era, pero hablo de mi sensación. O Ujú. sea, yo recuerdo ver años después un reportaje de,
era tipo callejeros o algo así, del casco bello de Vigo, Mm. y ver cosas terroríficas, ¿no? Y yo recuerdo que había zonas donde me podía dar un poquito de miedo, ¿no? Pasar o no, porque es cierto que Vigo es una ciudad que, bueno, que ha tenido sus etapas, ¿no? De ser... pero es cierto que de alguna manera, no, yo no lo he vivido nunca así. Nunca he visto Vigo como una ciudad excesivamente agresiva. Tampoco yo luego me he metido en ningún ambiente que pudiera serlo, ¿no? Por ejemplo, todo esto, ¿no? De Vigo y las drogas y demás. Yo no lo he vivido y no quiere decir Mm. que eso no exista. Claro que existía y seguirá existiendo, pero no, nunca he tenido yo esa sensación. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque además yo creo que todas las ciudades guardan sus lados más desconocidos, más oscuros, más peligrosos, ¿no? Porque Vigo es una ciudad no muy grande, pero tampoco muy pequeña, como dices. Pero yo siempre he tenido la experiencia muy semejante a la que tú comentas de vivir en Vigo y el tiempo que viví ahí y realmente no preocuparme demasiado por la seguridad o por algo así, porque prácticamente me daba la sensación de que podía caminar casi a cualquier lugar sin necesidad de preocuparme por ese tipo de cuestiones. Además, es una ciudad por la que se puede caminar mucho, al contrario que la mayor parte de las ciudades de los Estados Unidos que están más pensadas para los coches que para los peatones, ¿no? Pero yo tengo esa misma sensación de haber nacido y crecido en Vigo, pues también con mucha libertad de acción y sin tampoco tener que preocuparse demasiado por la seguridad personal, que esto es algo que, bueno, pues también es Es un algo que privilegio en muchos, cierto sentido. eso o sea, lo pensé mucho bueno, al ir a México, ¿no? Porque en México nunca llegas a tener una sensación de seguridad total. Y eso Ujú. me parece impagable. Tengo una amiga que vive en Argentina, igual, vive en Rosario, y claro, es algo que no, o sea, no podemos ni hacernos una idea. Sí, Más allá sí. de que hay barrios más y menos peligrosos dentro de Vigo, dentro de todas las ciudades de, de España, unos más y otros menos, ¿no? Y que nosotros no hemos estado tan expuestos quizás, no quiere decir que no exista. Y yo hablo un poco de lo que, de hecho nosotros, o sea, Bichita era una zona, Mm. eh, bueno, pues un poco más, bueno, más peligrosa, ¿no? De que algunas zonas, pues que otros barrios, vamos. Y sí que, bueno, que es algo que sabías, porque sí que yo lo sabía, pero Ujú. tampoco nunca he sentido mucha inseguridad. No sé si es que a lo mejor estábamos un poco en una burbuja, pero es difícil también porque nosotros nos movíamos por ahí solos. Al final también había zonas donde sabes que tampoco te puedes mover a tal hora. De hecho, pues, Ujú. el Cascobello, eh, había zonas donde no te metías y ya está. No Ujú. sé, pero bueno, ahora eso ha cambiado un poco, serán otras las zonas donde es mejor no meterse, pero bueno, creo que está un poquito más calmada la cosa. Para mí uno de los mejores recuerdos siempre tiene que ver con la enorme, ingente cantidad de libros y de discos que había y todavía hay en casa. Yo creo que eso para mí fue quizá de las cosas más importantes en mi formación, ¿no? Y si yo soy profesor universitario en estos momentos, en gran parte es por eso. ¿Cómo lees tú esa influencia que la cultura en la casa materna y paterna tuvo sobre ti? Bueno, a nosotros siempre nos pasaba una cosa, que es que en el colegio, en el instituto, nos mandaban leer un libro. "Ah, tenéis que comprar este libro". Nunca lo teníamos que comprar porque siempre estaba en casa. La verdad que creo que hasta crecer un poco más no he sido consciente de la suerte de eso. O sea, como que bueno, cuando pues como que lo normalizas y te parece un poco lo normal cuando realmente luego te das cuenta de que no lo es. Y bueno, pues creo que ha sido una suerte, o sea, una suerte y bueno, y lo que tú dices, ¿no? A ti te animó o hizo, ¿no? Que te dedicaras a lo que te dedicas. Yo mm, sí, estudié periodismo, que también está Ujú. relacionado. Yo quizás fui un poco peor hija porque tú recuerdas que a nosotros la televisión no podíamos ver la televisión siempre. Nos la racionaban ¿Recuerdas? un poco, Nos ¿no? la racionaban. Sí.
Y al final acabé trabajando en televisión, que siempre digo, ostras, papá y mamá que casi no ven la tele, a veces veían la tele para verme, digo, mira, los pobres que nunca ven la tele para verme. Pero vamos, creo que en general los libros, los discos, todo lo que hemos vivido desde pequeños, las amistades relacionadas con la cultura que hemos Ujú, podido llegar a tener, hemos estado expuestos a algo que no es normal y que es excepcional y maravilloso y ujú. que yo solo puedo dar gracias todos los días también. Yo recuerdo que cuando iba a algún concierto de la Sociedad Filarmónica, pues no siempre me gustaba. O sea, estaba allí, Ya, pero tampoco era algo que me atrajese enormemente, pero ahora lo echo mucho de menos. Que aquí en Jackson hubiese más conciertos de música clásica o de cualquier tipo de música en realidad, ¿no? Eso en sí, pero Vigo una cosa que siempre lo también, había. sí, perdón, una cosa que también agradezco es que, claro, en casa la música, la literatura era todo, bueno, pues cosas de una cierta calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, pero yo llegaba y pedía el disco de los Backstreet Boys y tenía el disco de los Backstreet Boys y nadie me decía absolutamente nada por eso. O Mm, veía la película de Disney y no pasaba nada. O sea, no, creo que ha sido una formación cultural, pero mm. también intentando huir un poco o no ser extremo el elitismo cultural. Creo Claro, que claro. esto también es muy interesante. Yo también, si yo descubría algo de música diferente que no hubiera escuchado en casa, siempre había espacio pues para ponerlo, para que el papá lo escuchara y Sí, dijera, sí. pues esto también me gusta. O si no le gustaba, como podrían ser, pues eso, los Backstreet Boys, pues no pasaba nada, yo escuchaba y era igual de maravilloso y eso creo que también es importante porque también te da espacio a ti, además de absorber, pues explorar por tu cuenta, ¿no? Y también crear tu propio criterio y tu propio gusto. Sí, eso es muy importante porque además cuando yo escucho, pues por casualidad en la radio, pues una canción de los Backstreet Boys, ¿no? As Long as You Love Me o alguna de Bon Jovi, ¿no? Como Always o You Give Love a Bad Name o alguna de esas, ¿no? Pues siempre me acuerdo de ti porque esa era la música que tú escuchabas en ese momento, se puede decir, y además sin ningún tipo de problema por ello, ¿no? Y a mí me gustaba otro tipo de música y Que era lo que también me gustaba a escuchaba, mí ¿no? algunas de esas Claro, cosas, claro. pero Pero la música trae esos recuerdos y creo que es una parte importante, además de la literatura, por supuesto, pero la música tiene ese componente de que te trae un recuerdo inesperado en cierto momento, ¿no? Cuando escuchas una canción. A veces Libby, ¿no? Mi hija está dándole a la radio, cambiando las emisoras de la radio por satélite en el coche y de repente sale una canción, pues no sé, de Hanson o algo así. Y digo, guau, esto no lo escuchaba desde hacía años. Y me recuerda, por ejemplo, a ti, pues porque está ese elemento de comunidad que existe con la música, ¿no? Que te trae ciertos recuerdos que a veces no esperas. claro, sí, sí, totalmente. La música es evocadora siempre. Mm. Pero tú dijiste que estudiaste periodismo y es cierto, yo estudié en la Universidad de Vigo, filología inglesa, no tuve que mudarme a Madrid ni nada de eso. Después acabé mudándome al otro lado del mundo, pero Bueno, sí, la verdad que sí, o esa es sea, otra cuestión. no Pero tú me... estudiaste periodismo ¿recuerdas que hubiese alguna razón en particular por la que tú quisieses estudiar periodismo? ¿Fue una decisión meditada? ¿Fue algo que durante un tiempo pues fue creciendo y al final decidiste hacerlo? ¿Por qué estudiaste periodismo? No, o sea, no sé si sé responder a esa pregunta. Yo recuerdo que utilizaba el teletexto, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, sí. ¿te acuerdas? No Todavía sé si existe. existe todavía, es Existe, posible que existe, sí. existe. Sí. Sí, 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 sigue existiendo, sigue existiendo. Aquí no, pero... Pero lo utilizaba para leer las noticias, como si fuera un prompter, como si estuviera presentando las noticias. Ujú. También a veces me metía en el baño de casa de Maruja y me inventaba programas. Entonces, no, o por ejemplo, bueno, ya desde pequeñita, que no es periodismo, pero desde pequeñita, cuando se hizo un acto en el colegio que era, bueno, de hecho era un poema de papá, que había que recitar y había unas niñas vestidas de mariposas porque hablaban de una volvoreta, Sí, sí. de una pulga. Y entonces
las niñas, las otras niñas, iban vestidas de volvoretas, con, bueno, volvoretas de mariposa, con unas alas preciosas, gigantes, tal, y a mí me tocó hacer o sea, recitar, digamos que era como un poco presentarlo, ¿no? Y yo quería ser mariposa, pero por lo que fuera, acabé siendo narradora. También en el colegio, unas jornadas que hubo de radio, también yo era como locutora, era algo que me gustaba mucho. Hacía mis propios programas de radio, es verdad. ¿Tú te acuerdas con el magnetofón que Ujú, teníamos ujú. y los vinilos y demás? A veces con una amiga y a veces yo sola. ¿Dónde estarán esas cintas? Mejor no, mejor no encontrarlas, pero hacía mis propios programas de radio en los que ponía música, hacía entrevistas y demás. Entonces yo creo que viene un poco de ahí, más que racionalizarlo, creo que no soy capaz, pero me lo pasaba bien. Pero no hubo un momento en el que Entonces, pues, tenía un dijiste, poco esto es por ahí. lo que quiero hacer y tomaste esa decisión. Simplemente fue algo que fue pues ocurriendo, Sí, ¿no? sí, descubría que me lo pasaba bien con eso y así fue. A lo Y mejor no fue la mejor de las ideas, pero bueno, sí la vamos a hacer. no, yo creo que estaría en desacuerdo con eso, pero bueno, no estudiaste periodismo en Galicia, sino en Madrid por diversas Bueno, razones porque y no me dio la nota de ir a Santiago, que estaba como tipo en un 8,2 o 8,1, y yo igual tenía un 7,9 o así de media, y no me dio. Pero yo quería irme a Madrid, claro, a mí me claro, apetecía más claro, irme a Madrid porque además también a quería eso es a lo que iba estudiar yo. arte dramático, y entonces yo estuve encantada de que no me diera para Santiago, pero me diera para Madrid. Porque A si eso no me es, habría ido a Santiago, claro, porque mi mamá no me iban a decir te vas a Madrid pudiendo ir a Santiago. a eso es a lo que iba yo, porque yo recuerdo que tú querías estudiar periodismo en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de esos años en Madrid? Es decir, salir de Vigo y estudiar en la Universidad de Madrid con 18, 19 años, bueno, y unos cuantos años más, porque además estuviste, no sé, 10 o 12 años después viviendo en Madrid, más o menos, estoy hablando de memoria. Desde los 18 hasta los 29. Estás 29, ok. Pues sí, más o menos entonces. ¿Qué recuerdos tienes de Madrid? Porque yo sí que Madrid es una ciudad que desconozco muchísimo. He ido de visita pues contadas ocasiones y ya está. Pues para mí la verdad que fue una etapa preciosa, preciosa. A mí yo me lo pasé muy bien en Madrid, espabilé, crecí. Claro, al final llegas con 18 años que no has salido nunca de tu casa Mm, y te vas a vivir sin nadie alrededor de, perdón, de tu familia, de tus amigos habituales y tienes que buscarte la vida, empezar de cero, relacionarte. Y la verdad que he hecho de las mejores amistades que me llevo para toda mi vida, que están ahí a día de hoy. Y me ha dado la oportunidad de hacer tantas cosas. Empecé a estudiar periodismo, me metí en un grupo de teatro, también al año siguiente empecé a estudiar arte dramático a la vez que trabajaba en ciertas cosas eh, que podía compaginar pues precisamente pues para que esos gastos no fueran tan altos. Y yo no sé cómo me daban las horas del día porque en una ciudad tan grande mm. y no sé, para mí fueron unos años de descubrir muchísimas cosas, de conocer mucha gente, de empezar a ser una persona ya más adulta, de, no sé, Madrid era además una ciudad apasionante. O sea, una ciudad que al final está llena de gente que viene de otros sitios y está en la misma situación que tú. Entonces te sientes acompañada, es muy fácil hacerte una red de gente con tus mismos intereses y la verdad que es una ciudad o era una ciudad que abraza mucho, o por lo menos en mi experiencia y sé que de más personas, ¿no? Pero para mí nunca me pareció esto de una ciudad inabarcable, tan grande. No, siempre lo sentí como al final tú tenías tu pequeño círculo, tu pequeño pueblo, ¿no? Dentro de la ciudad y la verdad que no lo cambiaría por nada. Fui muy, muy, muy feliz en Madrid. Es cierto que ahora, hace 2 años, empecé a trabajar en un programa en Madrid y tenía que pasar mucho por allí y la noto cambiada. Ujú. Yo sé que también la que está cambiada soy yo, o sea, no es que, claro, yo también he cambiado, ¿no?
y he crecido y el mundo ha ido evolucionando, pero es cierto que la noté más agresiva de lo que yo la recuerdo, mucho Mm, más gentrificada, el centro ya no, ya es otro tipo de ambiente, otro tipo de vida. Supongo que si me hubiera quedado allí, a lo mejor no lo notaría tanto, ¿eh? Pero mm, como ya llevaba sin vivir allí unos cuantos años, como, pues no sé, 9 a lo mejor, no, 8, 9, no lo sé, mm, por ahí. Sí que la noté como más cambiada y quizás un poco más inhóspita o inhabitable, no sé si se... Pero bueno, sí, la noté un poco más, pues más difícil. Pero me gusta mucho, ¿eh? Dentro de que Madrid tiene muchas cosas mm. mágicas. Y que cosas que solo pasan en Madrid también. Hay muchas cosas que solo pasan en Madrid. Pero bueno, también todo, cada ciudad creo que también tiene su momento para uno, ¿no? Ujú. Su momento vital en una ciudad. Y yo siento que, a no ser que me surgiera una oportunidad laboral que no pudiera rechazar y tuviera que irme allí una temporada, eh, creo que ya mi momento de vivir en Madrid, creo que pasó. Ahora me encanta ir a trabajar allí también, porque tengo que ir bastante por trabajo y bueno, tiene muchas cosas maravillosas Madrid. Sí, a mí eso que dices me pasa un poco con Nashville, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de los años que pasé en Nashville, pero ahora que vuelvo a Nashville, que está además solamente a un par de horas y media de aquí en coche, la encuentro cambiada y supongo que es una mezcla de un cambio por mi parte, pero también en el caso de Nashville un cambio por parte de la ciudad que ha Mm. crecido enormemente. Aunque Entonces yo... las ciudades se han ido haciendo un poco más agresivas quizás o un poco, no sé, creo que tiene que ver un poco pues con el turismo, bueno, en este caso de Madrid, con el turismo, la Ujú. gentrificación, ¿no? La falta de barrio, ¿no? Esta cosa de barrio, más de el Madrid de los madrileños o el Nashville de los naturales de Nashville, que no sé cómo se dice, Los pero nashvillianos, sí. nashvillianos, pues eso, y no sé, creo que estamos como en esta cosa de un no sé, capitalismo, neoliberalismo un poco brutal que hace, se carga una parte de las ciudades en favor del turismo, que Ujú. se va Sí, moviendo. esto se tiende a temperar también, ¿no? Con el paso de los años, pero supongo que esos años universitarios en Madrid, pues también tuvieron su parte de dificultades y de obstáculos, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿sabes qué me pasa a mí? Que tiendo, que me pasa siempre con todo, con las relaciones, con todo. Cuando pasa un tiempo, y solo me acuerdo de las cosas Ujú, buenas, lo cual está ujú. fatal, porque pues, está mal. No, Está mal. yo creo que es natural, Hay que realmente acordarse que también sea de lo así. malo, pero hay que acordarse también de lo malo, porque, oye, si no, Pero quizá es también porque has aceptado lo malo y prefieres quedarte con las cosas más dulces, ¿no? sí, ya, sí, pero eso te puede hacer volver a caer en algo, ¿no? En algún error o en algo que no. Pero pues las dificultades, bueno, yo ahora, claro, miro un poco atrás y digo, ostras, no paraba, claro, al final había momentos de no parar ni a respirar, a decir, oye, esto como, o a lo mejor, sí, como que te llevaba un poco la vida, ¿no? Yo he por ejemplo, alguna cosa laboral que he aceptado porque, bueno, pues tengo que trabajar y tengo que Mm. pagar este alquiler aquí, que es un despropósito, y ahora ya eso es imposible, pero antes también vivías en una habitación minúscula, en un piso viejo que no, con 5 personas, ¿no? Entonces esa parte sí que tuve algunos momentos de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué? ¿No? Porque a veces parece que... Pero al final la verdad que siempre le encontraba el sentido, siempre luego me iba a tomar algo con alguien y me reía y me lo pasaba bien y es Mm. como, bueno, también cuando eres como joven tienes más energía. Entonces digo, ¿cómo hacía tantas cosas? Pues es que tenía 23 años, pues claro, no me quejaba, ¿no? No estaba cansada, o si estaba cansada da igual, porque tenía que hacerlo igual. Entonces, sí, quizás eso sería lo peor, ¿no? Y al final también tenía que hacer, hacía tantas cosas porque tenía muchos intereses y también tenía que trabajar para poder
mantener una parte que andaba un poco sin freno a veces. Ujú. Pero la verdad que no, o sea, no me arrepiento, ¿no? O sea, sé que yo ahora pienso y digo, ostras, a lo mejor podía haber buscado otro tipo de, bueno, haber hecho otra cosa, ¿no? Que me Ujú. hubiera ido mejor para un futuro, pero quizás a lo mejor no me paré lo suficiente a pensar y tener una estrategia de decir, no, como quiero esto, voy a hacer esto, esto y esto para conseguir esto. Quizás iba un poco, bueno, lo que me fuera dando la vida, ¿no? Quizás eso es lo que te podría decir de la parte quizás más Ujú. negativa o más difícil. Pero bueno, tampoco me arrepiento, o sea, creo que vamos haciendo lo que podemos en la vida. Sí, No, claro. que ya bastante, ¿no? A veces nos lamentamos y es como, bueno, pues, Claro, y además en esas circunstancias más complicadas siempre es bueno o muy adecuado tener un grupo de personas que te pueden apoyar y eso es importante tanto si viene de la familia como si viene mm, de los amigos, ¿no? Tú estuviste en Madrid durante todo ese tiempo, estudiaste periodismo, pero mencionaste, y recuerdo esto también, que uno de tus intereses era el arte dramático, la interpretación, y entonces durante ese tiempo en Madrid a tu llegada allí, perdón. estudiaste también teatro e interpretación, arte dramático y todas esas cuestiones. ¿En qué sentidos piensas que eso te ha ayudado para tu carrera como periodista, como reportera, como Mm, presentadora, etcétera? mm. Pues yo creo que mucho, bastante. A ver, yo me metí en una escuela que la verdad que hizo también que yo me diera cuenta de muchas cosas mías, ¿no? Que Ujú. quizás creo que para mí ese método, bueno, creo que le viene bien a unas personas, a otras personas no. Y entonces en mi caso sí, yo descubrí también cosas de mí misma y hay una parte importante que me vino muy bien. También creo que me quitó un poco las ganas de pasármelo bien y de jugar haciendo teatro o interpretando, pero sí que siento que me dio bastantes herramientas, uno, para saber qué soy yo y qué proyecto, y, y luego ciertas, sí, pues cierta base, ¿no? Para a la hora de enfrentarte a una cámara, aunque es cierto que de lo que yo estudié tampoco estaba muy basado en la cámara, pero sí, creo que hay ciertas cosas de cómo ser tú, cómo no olvidarte de ti cuando estás delante de una cámara para no ser un busto parlante, ¿no? Y sí, la verdad que me vino muy bien, ¿no? Y también el acostumbrarte a abrirte, exponerte delante de gente, que es una parte que no se habla mucho y es una parte bastante, bueno, que a veces da un poco de pudor, a veces hay días que no te apetece, hay días que no te apetece estar tan expuesta, ¿no? Y bueno, saber cómo llevarlo. La verdad que sí, me llevo bastantes cosas de esa etapa también. Y sí, ahí incidían mucho, ¿no? En el trabajo personal, ¿no? El conocerse, ver por qué actúas de una forma y otra, o cómo respondes de una forma y otra, que también me ha venido bien en la vida hasta cierto punto, porque creo que también eso son cosas muy serias que tampoco puede guiar cualquiera, ¿no? Y hay gente que además le cuesta más, ¿no? Como ahondar en el por qué te pasa algo y a veces es un poco peligroso. En mi caso, tampoco yo tenía nada que me pudiera hacer daño a mí. Ujú. Y, pero bueno, sí que hay veces que aún me acuerdo de ciertos ejercicios o de ciertas cosas y me viene bien tanto en la vida como delante, ¿no? de una cámara o en un escenario. Dices que ese método hizo que dejases de experimentar diversión en cuanto al teatro. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tipo de método hace que esa parte más lúdica pues no tenga la importancia que a lo mejor puede tener? Pues
No tanto es el método, ¿eh? El método le puede funcionar a una persona de una manera y otra forma, o sea, a otra persona de otras. Yo creo que debía estar más en mí, que a lo mejor pues sí que era una parte, es una parte que me sigue gustando, pero a lo mejor no lo tenía tan claro. Y al final para dedicarte a algo así lo tienes que tener muy claro y tienes que estar absolutamente convencido de que lo quieres apostar todo a eso y sacrificar muchísimas, muchísimas cosas por eso. Entonces, creo que llegó un momento que dije, bueno, a mí yo es que tengo muchos intereses, no, es un trabajo que si estás a medias no estás, pero es muy difícil conseguir trabajo de actriz, es un mundo muy, muy cruel. A ver, que el periodismo tampoco es un Ujú. camino de rosas, la verdad. Tampoco es un camino de rosas, pero no sé, también yo es cierto que me veía que quizás que no era mi ambiente, no creo que no tenía yo mucho que ver con ese mundo, con ese el tipo de persona que estudiaba eso, no sé, había algo que yo no me sentía del todo parte. Entonces, quizás tenía que ver con eso, una exigencia, un, no sé, es que es muy difícil y como un poco difícil ahondar, ¿no? En poquito tiempo. Pero bueno, yo a mí me parece muy divertido, me parece además un trabajo precioso, pero bueno, la verdad es que luego la vida, pues me fueron saliendo otras cosas más relacionadas con el periodismo, que también era algo que me gustaba mucho y tiré más por ahí. ¿Qué es lo que te gusta del Ya me periodismo? sentía más segura, me sentía que lo disfrutaba más. ¿Qué es lo que te gusta del periodismo? ¿Qué es lo que te atrajo en un primer momento del periodismo que a lo mejor después, pues eso cambia, ¿no? Quiero decir que cuando tienes más experiencia, cuando vas cumpliendo etapas, etcétera, como se suele decir, pues quizá esa percepción cambia. Pero en un principio, ¿qué es lo que te atraía del periodismo? Pues lo que me atraía sobre todo es el poder contar historias, ¿no? El poder conocer historias y transmitirlas. Luego llega a la universidad, lo primero que te dicen es, de todos los que estáis aquí, ¿cuántos sois? 300. No llegáis a quinto ni 200. Esa sí la verdad, ¿no? Porque luego muchísima gente se iba porque es una Bueno, profesión. pero eso pasaba, Siempre tú llegas con toda, pero eso quieres ser pasaba reportera de guerra, quieres ser un montón de cosas y a los 2 meses dices, vaya por Dios. eso pasaba en filología inglesa también, de todos modos, ¿eh? Lo primero que nos dijeron, que es como, gracias, hemos pagado la matrícula aquí de la Complutense para que nos digáis estas cosas. Sí. Entonces, bueno, a mí yo tenía, bueno, pues esa cosa, ¿no? Medio romántica de quiero ayudar, al final, pues es un derecho, ¿no? Que tiene la gente. Ser informado con objetividad, si es que existe, o no sé, entonces, desde luego con respeto por la ciudadanía, que tampoco sé si existe, pero bueno, era esto, ¿no? De contar eso que está pasando e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y luego, bueno, pues la vida te va diciendo que pues a lo mejor no es tan fácil o a lo mejor no depende solo de ti que puedas contar las cosas como tú quieres o que quieras hacer esto. Luego también siempre me gustó mucho el entretenimiento, más Ujú. allá del periodismo. También me ha gustado mucho siempre el entretenimiento. Creo que un entretenimiento en televisión de calidad es difícil de hacer, pero es algo precioso si se consigue hacer. Entonces también era algo que me llamaba la atención. Pero sí, siempre fui, también yo soy una persona que no es que me acote, porque hay gente que dice, no, yo quiero estudiar periodismo porque quiero ser periodista deportivo, Ujú. narrar los Juegos Olímpicos y tal. Yo tampoco he sido nunca muy de ponerme metas, que no sé si es bueno o es malo, la verdad, pero no es que diga, no, es que mi objetivo es este. No, creo que también me dejo un poco sorprender por lo que me va trayendo la vida. Claro, claro. Bueno, en algunas cosas sí, pues me ha decepcionado mucho, la verdad. Pero bueno, luego siempre hay momentos del día que dices, pues mira, ha merecido la pena el día. Entonces, pues he hecho esto, hoy he hecho este directo, o he hecho este reportaje, o he estado comiendo con mis compañeros que son muy majos y me lo he pasado muy bien. Pues bueno, o pasa algo que es importante y estás allí, lo estás contando y dices, qué responsabilidad, pero qué bonito también, ¿no? Poder trasladar esto de la mejor manera que pueda, que a lo mejor no es
la mejor, pero es de la mejor manera que uno pueda teniendo respeto por la audiencia, que me parece que es algo que es básico, la verdad. Sí, hablabas de la relación entre periodismo y entretenimiento, entre los medios de comunicación y el entretenimiento, y eso me lleva a preguntarme y preguntarte también, ¿por qué crees que en los medios generalistas se hace tan poco entretenimiento de calidad en estos momentos? Bueno, no o sea, lo de calidad o no calidad también es cierto que a veces es como un poco relativo, ¿no? Porque, Ujú. bueno, eh, No, quiero decir que cuando hablabas del respeto por la audiencia, ¿no? Eso en principio ahí tendría. me refería más al momento de informar. Sí, O sí, sea, pero incluso en el entretenimiento creo que eso también. también puede tener un Mm, papel, ¿no? Pero eso mm. viene de quien produce estos programas y estos contenidos, ¿no? Viene de quien los contrata y quien los produce, ¿no? Que al Ujú, final, sí, creo que a veces se subestima de alguna manera a la audiencia. Y lo que pasa es que luego también hay cierto clasismo, ujú, ¿no? De que los programas que le gustan a mucha gente, pues vaya mierda, porque son una mierda. Bueno, pues le gustan a mucha gente, pues algo tendrá también, ¿no? Es difícil, o sea, es difícil no caer en el clasismo ujú, cultural, digamos, y también aceptar todo, ¿no? Lo que dan y todo el morbo y demás. Entonces yo creo que cuando alguien, un programa incide en el morbo, en lo zafio, pues para mí no es un contenido que no es un contenido de calidad, no es un contenido de peso. Ahora, claro, no sabría decirte exactamente qué es un contenido de entretenimiento de calidad. Bueno, pues es difícil ujú, también decir, pues lo hay, claro que lo hay, y en según qué épocas ha habido más y menos, ¿no? ujú, Pero, ¿por qué ahora no sé, o sea, ahora se consumen los contenidos audiovisuales de una forma muy diferente, la vida ha cambiado, ¿no? Es como y aún no sé hacia dónde va, ¿eh? Porque, por ujú. ejemplo, ahora, hace poco, aquí en España, pues cancelaron Sálvame, ¿no? Que tuvo muchísimo éxito, dejó de tener tanto éxito y luego lo cancelaron también por cosas políticas, pero lo cancelaron y demás. Luego hubo como se ensalzó, oh, quitaron Sálvame, que era lo mejor, que no sé qué. Y ahora ha vuelto en televisión española hace 2 días o 3 días y no está teniendo tantísimo éxito. Y dices, ¿por qué es que ahora la gente, o sea, es porque los gustos han cambiado, los intereses han cambiado, pero hacia dónde van? No Ujú. tengo muy claro hacia dónde van los intereses ahora mismo de la población. Creo que está todo mucho más segmentado porque ahora al final, pues no tienes por qué ver la tele por la noche sin, puedes poner Netflix, poner HBO, o sea, poner cualquier otra plataforma, ¿no? Ujú, Y entonces creo que es más difícil saber lo que le gusta a la gente hoy en día o qué va a hacer que la gente de todas esas opciones que tiene elija esa, ¿no? ujú, Creo que estamos en un momento, pues la verdad que bastante interesante, pero a la vez difícil. O sea, difícil de analizar. Yo por lo menos tampoco soy una estudiosa. O sea, habrá gente que lo estudie y que lo tenga clarísimo, pero vamos, yo no lo tengo muy claro. Intentaron que volviera a Caiga quien caiga y fue un fracaso absoluto. Eh, ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque la sociedad ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. O sea, antes tú lo que conocías de los políticos era pues lo que o sea, lo más cercano que veías de un político era en caiga quien caiga. Pero ahora mismo todos los políticos tienen Instagram, ujú. Twitter, ya se encargan ellos de dejarse ver demasiado y ya los conoces, ya no tienes esa cosa, esa necesidad de conocerlos, ¿no? Ujú. Entonces no aporta lo mismo que aportaba en su momento. Entonces, pues la gente le Eh, parece que es como un programa más que no. Entonces, bueno, estamos ahora en ese momento que no sé decir muy bien qué es lo que interesa. Creo que interesa algo que sea diferente, ¿no? Que te sorprenda, pero es que es muy difícil a estas Ujú, alturas que te sorprenda, porque por ejemplo ujú, la Revuelta de repente tuvo muchísimo éxito el programa, la nueva resistencia, ¿no? Y audiencias meteóricas ahora ya está bajando, porque a lo ujú, mejor el perfil que ve
la revuelta no es tan fiel como el que ve El Hormiguero. Ujú. Pero bueno, no sé, hay muchos factores y algunos la verdad que a mí se me escapan porque no lo sé. Pero en ese sentido, ¿no crees que es cierto que la televisión ha perdido presencia e importancia con relación a, pues, a un pasado más o menos cercano? Creo que sí, pero también creo que se ve más de lo que parece. Ujú. Creo que sí, que claro, no es lo mismo antes que no había nada más, por supuesto que claro, pues sí que ha perdido, pero creo que al final para ciertas cosas se recurre a la televisión, pasa algo y pones la tele a ver qué ha pasado, o la radio. Pero pones, o sea, la tele sigue siendo, creo que un medio bueno, que es importante y que sigue teniendo éxito y hay series que siguen teniendo muchísimo éxito, que ve muchísima gente en bucle y las ve en la tele. Creo que sí, por supuesto, no es lo que ha sido porque no tenía casi competencia y ahora, pues bueno, es un mundo más complejo. Pero creo que la gente sí que sigue viendo la tele. Otra cosa es que le interese, claro, si no te interesa lo que te están contando, pones otra cosa. Ujú. Claro, yo, volviendo al periodismo brevemente, yo aprendí muchas cosas en la universidad, ¿no? En mis estudios de filología inglesa y después haciendo el máster y el doctorado en Vanderbilt. Eh, pero yo creo que aprendí mucho más de dar clase dando clase. ¿Tú crees que el periodismo se aprende más en las facultades o después cuando ya tienes que enfrentarte a la vida real y a la realidad y al trabajo? Es que, no sé, 85-15, o Ujú, sea, sobre todo trabajando y haciéndolo. Ahora también creo que hay que tener una base. ujú. Creo que es cierto porque luego también pasa y pasa mucho, por ejemplo, en reporteros en televisión, que no han hecho, que no han estudiado nada y los ponen, pues eso, de reporteros en un programa de televisión. Entonces, creo que a lo mejor para ciertas cosas, pues puedes irte a hacer la fiesta de la Filloa y da un poco más igual, dentro de que no da exactamente igual, pero bueno, puedes llegar a salvarlo. Pero si en ese programa, si tú ese reportero sigue en ese programa y un día pasa algo grave y lo mandas y no tiene una cierta base, que a lo mejor no deben ser, yo hice 5 años y creo que 5 años a lo mejor de periodismo no son necesarios con las pocas prácticas que yo tuve. Porque yo también, bueno, la Complutense en su momento, no sé cómo estará ahora, estaba un poco viejuna y entonces las prácticas que hacías eran con unas cámaras que ya no se usaban, había 2, 3 en todos los años que tuve, igual clases prácticas, tuve 3 asignaturas medianamente prácticas. Entonces, bueno, creo que al final yo donde he aprendido, donde me he llegado a formar y a convertir en periodista, desde luego ha sido haciendo prácticas y trabajando después fuera, pero vamos, en la mayor medida. Pero creo que sí que hay ciertas cosas que tienen que ver con ser más responsable y con la responsabilidad que te da tener un micro, o sea, escribir un artículo, lo que sea, eso es una responsabilidad que no es ninguna tontería y que hay ciertas cosas que sí, ciertos conceptos que sí que tienes que estudiar. Sobre todo para ser consciente de la importancia que tienen. Ujú, Porque, o sea, según lo que tú digas, lo que tú y, bueno, y toda la infraestructura que hay detrás, pero es que estás transmitiendo información y a veces información muy importante. Y no puede ser que se ponga ahí el primero que aparezca porque sea más o menos guapo, porque sea más o menos conocido o demás. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante la formación. Yo, por supuesto, estoy a favor de que hay que formarse y que no cualquiera puede estar. Ahora, creo que también quizás habría que enfocar de otra forma ujú, las carreras, ¿no? No solamente lo práctico, porque yo de verdad que creo que también la gente se tiene que acostumbrar a leer, a ujú, estudiar, y creo que es algo que más allá de lo que leas y lo que estudies, es un hábito y algo que, que, que es muy importante y que hay que hacerlo. Pero bueno, creo que yo he tenido asignaturas que es que, o sea, bueno, ujú. Sí, y, sí. y en algo que debería ser más práctico, ¿no? Más, bueno, porque luego es que luego sales al mundo y te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Pero bueno,
ya te digo que creo que sí que es muy importante la formación. Y a veces, de verdad que en mi sector, a veces brilla por su ausencia. Mm. Bueno, más allá de la precariedad que, bueno, es evidente en el periodismo, pero también en muchos otros sectores laborales, no, no solamente en el periodismo. ¿Tú crees, Noah, que los estudiantes que se gradúan de periodismo hoy en 2025 tienen o se enfrentan a mayores dificultades de las que tú te enfrentaste cuando te graduaste de tu carrera? Mm, no lo sé, Mm, puede ser. O sea, yo creo que ahora mismo el mundo, no lo sé, o sea, creo que el mundo ahora ha cambiado mucho y la importancia de las redes sociales creo que ha ujú, marcado mucho y sobre todo trabajos como el mío también, ¿no? Creo que te da una facilidad porque de alguna forma tienes más posibilidad de, si no estás contratado por alguien, hacer tus cosas y hacerte mm, ver, ujú. pero por otra parte también me parece una pequeña esclavitud, ¿no? Y el estar ahí siempre tan expuesto, creando, tal, exponiéndote, produciendo cosas, o sea, creo que también es un poco, a mí a veces me agobia un poco, quizás, claro, a lo mejor a los que salgan de la facultad, que pues son de otra generación, pues lo tienen como más incorporado, ¿no? En su día a día y en su vida. Pero me parece también muy esclavo a la vez. Entonces, y estar siempre para afuera, ¿no? Y mostrándote y creo que eso también psicológicamente también es duro. O sea, creo que tienes más posibilidades de despuntar por tu cuenta, que antes no las tenías a lo Ujú, mejor, ujú. pero también hay muchísima más gente haciéndolo y creo que también es un arduo, un trabajo arduo, pero también emocionalmente, ¿no? Y psicológicamente. Entonces, no sé si lo tienen más o menos difícil, lo tienen desde luego diferente. Pero ¿crees que se exagera a lo mejor un poco la importancia o el papel de las redes sociales? Porque al fin y al cabo, cuando uno está en Twitter o X ahora, cuando alguien está en Facebook o en cualquier otra, Instagram y todas estas plataformas, al fin y al cabo cada persona tiene un cierto número de seguidores y un cierto número de personas a las que sigue. Entonces, si yo publico una cosa en Instagram, tampoco la van a ver tantas personas, ¿no? Entonces, a No, no veces es me da... cierto, porque a partir de además de unos números y el algoritmo te va difundiendo. O sea, no. Una cosa es que tú hagas lo que tú quieras para, sin ningún tipo de objetivo, es porque me gusta hacer esto y lo muestro y ya está, pero llegado a un punto y si realmente quieres hacer carrera en eso o quieres hacer que eso te lleve a algo, es un trabajo. Y sí, yo creo que debe ser también bastante frustrante y bastante esclavo. O sea, yo no creo que no valdría para ser influencer. Ujú. No, No, la claro. gente dice, no, es que dinero fácil. Bueno, sí, dinero fácil, pero exponte tú de esa manera Mm. y deja que te insulten no sé cuántas personas. No sé, creo que también tienen o sea, que pagan un precio bastante alto, ¿no? En según qué cosas. No seré yo la defensora de los influencers, pero creo que es un trabajo que yo, por ejemplo, no podría hacer. Entonces me da cierto, o sea, me da cierto Mm. pudor criticarlos, ¿no? Porque es algo que yo creo que no podría hacer. Y es como, pues si crees que es tan fácil, hazlo tú. Claro, yo no, pero sí que creo bueno, que ha cambiado y a muchísima gente la están contratando porque tiene X seguidores en redes Ujú. sociales o tiene X contenido creativo en redes sociales, ¿no? Entonces sí, está ahí y es un cambio total del escenario, ¿no? Claro, ocurre también con escritores, a los que les piden que escriban libros simplemente porque tienen pues 300.000 o 500.000 seguidores en redes sociales, no entendiendo yo creo que es muy posible que esas personas que siguen a estos influencers, etcétera, Ujú. lo hagan en parte también porque es gratis. Cuando tengan que comprar un libro, pues a lo mejor Claro, ya no lo quieren hacer, ¿no? claro, claro, sí, sí. Yo había bueno, hace unos meses de una influencer que había escrito un libro y le había ido una persona Mm, a la firma de mm, libros. Bueno, pues eso, la verdad que me alegro porque, por la editorial, porque es que me parece, no sé, me parece ya denostar la profesión, la que sea, en este caso la de escritor, ¿no? Mm,
no sé, creo que en ese sentido sí que hemos llegado a un punto un poco loco, que ojalá vaya un poco para atrás. Pero tú como periodista, como reportera, que obviamente te expones ante una cámara, etcétera, y también pues llevando todo lo que tiene que ver con la profesión de Iván, etcétera, ¿tú has sentido o sientes de alguna manera la presión de esas redes sociales o quizá no tanto? O sea, yo no tanto, pero porque yo no, yo solamente utilizo las redes sociales para mostrar mi trabajo más allá. O sea, Mm, entonces no tanto, pero sí que es cierto que veo que es importante y que le están dando trabajos a gente por eso. ujú, Entonces, yo es cierto que quizás no, pues a lo mejor si me llega a pillar en otra época, pues no sé, pero tampoco tengo yo un alcance tan grande como para, bueno, y ni me apetece, la verdad, trabajar en eso. O sea, pero veo que sí, que es importante, que luego pasa mucho de cogemos a esta persona porque tiene X seguidores y lo ponen en un programa y no funciona el programa porque esté esta persona en ujú. absoluto. Claro. Y le están pagando, le están sobrepagando porque, pero bueno, pues ya se dará cuenta el sector, si se tiene que dar cuenta, ¿no? Si no le salen los números, al final quien lo contrata es porque cree que va a obtener un beneficio. Si Claro. no lo tiene, pues no va a volver a hacerlo, ¿no? Claro, para mí Internet compartimentaliza las cosas hasta tal punto que da la sensación de que se amplifica todo mucho más de lo que Ujú. realmente se amplifica después. El tipo de audiencia, por ejemplo, que tenían programas que fueron muy criticados en España en los años 90, 2000, como pues Gran Hermano y todos estos programas de telerrealidad, pues no es comparable, es mucho mayor realmente si lo comparamos, porque no había otros medios por los que se pudiese difundir. Y si uno quería ver ese programa, tenía que ver ese canal de televisión en A particular. esa hora. Entonces, y a esa hora, efectivamente, o grabarlo en VHS, ¿no? Pero el caso es que yo creo que esta amplificación existe, pero a veces también es un poco falsa, en el Mm. sentido de que te da la sensación de que está todo mucho más amplificado de lo que realmente está, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y de hecho ha pasado, o sea, en programas ha pasado de no, metemos estos influencers, de colaboradores, de lo que sea, y no funcionan. Entonces, bueno, también creo que ahí estamos en un momento así que creo que se tiene que ir poniendo un poco también todo en su sitio. Bueno, para ir terminando, Noah, quiero que hablemos un poco del podcast, precisamente, ¿no? Porque, bueno, me alegró mucho saber hace un par de meses que ibas a presentar y que estás presentando un podcast que se Sí, llama... empieza YouTube, también lo hay en Spotify, que creo que es que no lo estamos comunicando lo suficiente, siempre Ok. hablamos de YouTube porque ponemos los clips, pero también se puede escuchar en Spotify. Entonces en Spotify se puede escuchar y en YouTube se puede ver. Sí, Y el podcast se llama tanto que contar. TQC es un programa en gallego. Y antes de que me comentes la génesis de este proyecto y qué tipo de podcast es, cuéntame un poco cuál es tu relación con la lengua gallega. Porque claro, tú has aparecido en programas, has colaborado en programas en la televisión de Galicia, programas en gallego, programas por supuesto también en español, en televisión española y en otros lugares. Pero ¿cuál es tu relación con la lengua gallega en estos momentos? bueno, la mía, que también fue la tuya desde pequeñitos, es que, bueno, en casa se habla, yo creo que en casa se hablaba indistintamente en gallego y en castellano. Sí. En realidad, bueno, nuestro padre al final, como que empezó a hablar gallego, empezó a hacer uso del idioma gallego como, como algo ya casi político Y consciente, sí, sí. y consciente, ¿no? Sí. Porque se creció toda su vida escuchando que no habla, bueno, escuchando que no hablara gallego porque era como el idioma de pobres, ¿no? No hables gallego que eso es de pobres, ¿no? Entonces él como que fue una decisión consciente Ujú, y política y personal, ¿no? Entonces, eh, pues es algo que escuchábamos en casa, a veces lo hablábamos, a veces no, porque también es cierto bueno, que papá a veces hablaba gallego, a veces hablaba castellano, dependiendo ujú, un poco, pero como con esa cosa de indistintamente un idioma u otro. ujú. También íbamos a casa de Maruja y Luis y era un poco lo mismo, ¿no? Era
un poco eso. Y yo a los 18 años me fui bueno, aparte de estudiar gallego, ¿no? Como pasaba en el colegio. Es cierto que mis amigos en el centro de Vigo no se hablaba prácticamente gallego, Ujú. en el colegio tampoco. En la ciudad, al final, por lo menos experiencia, no se hacía mucho uso del gallego diario. Pero bueno, nunca tuvimos, siempre fuimos absolutamente bilingües, ¿no? Sí. Y me fui a Madrid, estuve muchos años fuera, volví, estuve unos años trabajando en marca de ropa, bueno, en Inditex, y que allí tampoco se hacía uso del gallego en absoluto porque había gente de toda la multinacional en la que hay gente de todo el mundo. Y luego empecé a trabajar en la televisión de Galicia. Y la verdad que, claro, yo todos mis primeros años en la televisión fue en gallego, entonces al final, cuando ahora empecé a trabajar en televisión española, yo tenía como el chip de cuando hago un reportaje lo hago en gallego, Ujú. porque lo hago siempre en gallego, ¿no? Y entonces yo ahora mismo, a día de hoy, mi relación con el idioma es que lo uso indistintamente. Me gusta hacer publicaciones en redes sociales en gallego, sean o no relacionadas con trabajo. Hay muchos amigos con los que hablo en gallego y otros amigos con los que hablo en castellano. Ahora mismo justo ha estado comiendo aquí una amiga que habla siempre gallego, yo hablo con ella gallego, mi marido habla en castellano y estamos, no sé, o sea, es como, creo que el idioma, utilizar el idioma como algo, como un arma política, digamos, a día de hoy y algo, como algo para enfrentar a la población, es tristísimo y es lo más bajo que puedas hacer. Y creo que, o sea, me enorgullezco, o sea, me hace mucha ilusión estar haciendo este podcast precisamente en gallego con un contenido y que no hay muchos podcasts en gallego con este tipo de contenido. Ujú. Entonces, además nos ha pasado una cosa que es que, bueno, en la segunda que hemos publicado, la segunda entrevista con Javier Otero, que es un chico, bueno, es un influencer un Sí, poco, sí, pero un influencer, ¿no? Como sí, sí, dice el vive con dos título del... cuervos, Un con influencer, dos como perros, dice el no, pero tiene título un discurso del animalista programa. muy chulo, está muy bien, ¿no? Ha habido muchísimos comentarios, bueno, muchísimos, no tantos, ¿no? Pero se han generado muchas visualizaciones y muchos comentarios, ¿no? También Mm. en redes sociales. Y algunos de ellos era, ¿por qué habláis esto, este dialecto? Hacerlo en español, que no se entiende todo el mundo. Y es como, claro, luego ahí había un montón de comentarios, luego metiéndose con ellos, ¿no? Porque es Claro, como, claro. ya estás teniendo un podcast que es en gallego y es en gallego. Si lo quieres escuchar, que seguramente lo puedas entender, ¿lo entiendes? Si quieres, si no, no lo escuches. Ujú. Es como, no, pero creo que hay que hablar el idioma, creo que hay que hablar nuestro idioma, creo que hay que defenderlo y creo que bueno, creo que en Galicia no hay ningún problema entre el gallego y el castellano, creo que coexisten perfectamente, solo que hay gente que políticamente pues, le conviene es decir que hay un problema, con eso no hay ningún problema. Yo hablo aquí con el vecino en gallego, va mi marido habla en castellano y todos nos entendemos. Y nadie tiene por qué cambiar su forma de expresarse. Y si lo quieres cambiar, la cambias sin ningún problema y luego vuelves. Quiero decir, no sé, la verdad es que a mí me parece que tenemos un idioma precioso, que ha estado muchos años fuera y estaba un poco más adormecido porque no, porque pues viviendo en Madrid, pues, no, y cada vez, no sé, me enorgullece más y lo hablo más y más que quiero seguir haciéndolo, claro. Bueno, tú sabes que a mí desde siempre me han interesado las lenguas y yo Sí. entiendo las lenguas como un vehículo de comunicación. Cuantas más sepas, con más Mm, personas vas a poder comunicarte, a más personas les vas a poder hacer la vida más fácil, porque hay muchas personas que viven en los Estados Unidos que no hablan inglés. Y si yo hablo español, si yo hablo francés, pues puedo ayudar en ese sentido, puedo comunicarme con más personas, por eso no entiendo la utilización, sobre todo restrictiva ujú, de una lengua desde un punto de vista político. Por ejemplo, yo no hablo catalán, pero entiendo el catalán, escucho podcasts en catalán, lo mismo con el italiano. Pero eso es ujú. porque me interesan las lenguas. No, no creo que las lenguas deban utilizarse de manera restrictiva como barreras, sino al Sí, contrario, hacer lo posible por comunicarse, ¿no? ujú. Sí, sí, que nadie tiene el derecho de ofenderse por el idioma o la lengua de otra persona.
Es como, ¿por qué habláis este idioma? Porque es nuestro idioma, es el Claro. idioma de nuestra tierra. Hay dos idiomas que son cooficiales, puedes hablar uno, puedes hablar otro. Es cierto que el gallego siempre ha estado en clara desventaja Ujú. desde hace, bueno, históricamente, ¿no? Y sigue estándolo. Entonces sí que creo que hay que fomentar su uso. Pero claro, yo es que veía algunos de los comentarios, bueno, también pues da igual, o sea, no puedes ver comentarios de la gente, porque entonces, o sea, la fe en la humanidad, si es que aún queda, vamos, se diluye, se desvanece. Pero, pero sí, vamos, creo que no hay ningún tipo de discusión en que un idioma es para hablarlo y que no debe de ser un arma de confrontación política. Cuando digo que papá lo utilizaba como un acto político, no un acto político excluyente, sino es como durante muchos años el idioma se ha denostado Claro. y se ha utilizado como algo malo que lo hablara gente de un determinado ámbito, o de los pueblos, o la gente del rural, y es como, o sea, es que, y a eso me refiero, ¿no? Con que lo usó de forma, un acto Ujú. político como Sí, una sí. declaración de intenciones, lo cual no quiere decir que vayas en contra de nada. Es como, "No, mira, pues esto Bueno, a mí me ha negado y ahora mismo quiero reivindicarlo". Y me parece precioso. en ese sentido es muy diferente la relación que uno tiene con la lengua si uno nace durante el franquismo o si uno nace como nosotros después del franquismo, y eso es una cuestión histórica que no se puede negar, pero nosotros teníamos y tenemos abuelos que solamente hablaban, o sea, no es que no hablasen en español, es que la preferencia para ellos natural era hablar en gallego. Claro, pero los otros todo el contrario. O Claro, sea, efectivamente, teníamos las dos partes, ¿no? claro, 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 y los otros todo lo contrario. O sea, Claro. nunca. Entonces, bueno, nosotros vivimos en un momento que era un momento y una Mm. localización que estábamos ahí entre dos aguas, porque tú ibas al instituto y o sea, nadie de mi instituto hablaba gallego. Sí, sí, Nadie, ni tampoco en una el sola mío. persona. Y en mi colegio tampoco. Ujú. Entonces, bueno, Sí, no, y además lo digo por los abuelos maternos, claro, porque yo recuerdo a mi esposa Erin yendo a Vigo por pues las primeras veces que fue y nuestra abuela intentando hablar con ella en español y empezaba, pero en 2 o 3 minutos ya se pasaba al gallego otra vez. Entonces creo tío, que, bueno, era, también mezclaba mucho, ¿no? claro. Que era lo habitual. Sí, sí, sí. Y bueno, Sí. por eso yo aquí, desde tan lejos ahora de Galicia, pues hago cosas para mantener el gallego. Publicar a veces en redes sociales en gallego, hacer alguno de los podcasts en el canal en gallego y, por supuesto, el Bar Celeste ahora, pues utilizo muchísimo más el gallego en ese podcast que el castellano, pero se permite que las personas hablen en ese podcast en la lengua que les parezca. Qué es lo que se cuenta, Noa, en tanto que contar y cuál es la génesis de este proyecto? Bueno, pues como que digamos que la frase, ¿no?, que define el podcast es como trata de ser contenido de valor en gallego, ¿no? Digamos. Entonces, la idea es, la verdad que tenemos como un amplio espectro, ¿no? No está acotado a un tema, ¿no? Entonces, realmente es como una entrevista, no es una entrevista, realmente es una conversación con, con gente que tenga cosas interesantes que transmitir, ¿no? O por su forma de vida, o por su trabajo, o por que es activista en algo. O sea, es alguien que nos cuente cosas que a lo mejor no sabemos, ¿no? Y de quien podemos aprender. Al final yo creo que se puede aprender o sea, de casi cualquiera, ¿no? Yo, una de las cosas que más me gustan de mi trabajo, ¿no? O de cuando hacía reportajes, yendo por ahí bueno, a sitios completamente diversos, era la cantidad de cosas que aprendía de cada persona con la que estaba, ¿no? Pues porque al final, pues yo, que soy de ciudad, no sé cómo es el trabajo de un ganadero si no voy y me lo cuenta. Te lo puedes imaginar, pero es que no tiene nada que ver, o de un pescador, o de una persona que tiene, yo qué sé, una panadería o una tiendita en un pueblo donde hay 4 habitantes, no sé. Creo que de todo se aprende, de todo el mundo prácticamente se pueden aprender cosas, ¿no? Y en este caso, bueno, buscamos, o sea, la idea es, eh, pues aprender.
de gallegos. Tenemos muchísima gente en Galicia que hace cosas maravillosas, que no conocemos, que pues desde investigadores hasta médicos, hasta, no sé, de todo, de todo. Entonces, pues la idea es escucharles y que nos cuenten pues cómo es su trabajo, cómo es su día a día o cómo es en eso en lo que son de alguna manera expertos o... Y esa es la idea, y que sean gallego, pues precisamente porque a lo mejor muchos de ellos, por ejemplo, el chico que entrevistamos ayer, vive en Madrid, lleva mucho tiempo y dice, ay, yo no sé si voy a saber, tengo el gallego ahí un poco tal, digo, pero da igual, o sea, no lo que decíamos del gallego, el mal gallego es el que no se habla, ¿no? Y también no sé quién me había contado esto, que le había dicho a una persona, ¿no? Que era galego falante, le decía, pues es que yo es que le voy a pegar muchísimas patadas al idioma, entonces prefiero no hacerlo porque le voy a pegar unas patadas. Es como, pues que a lo mejor el idioma quiere que le metas esas patadas. Metes esas patadas y ya cada vez probablemente serán menos, ¿no? Y, y bueno, creo que el hecho de que sea en gallego también es bonito porque a veces también te reencuentras con algo como más tuyo, aunque creas que no, los que no están acostumbrados a lo mejor a hablar gallego viven fuera, ¿no? Y por eso tampoco lo hablan tanto. Entonces, bueno, no sé, es un poco eso, ¿no? Al final cuando conversas con alguien también la conversación va llevando Ujú. por diferentes sitios y muchas veces además de hablar de, pues, de lo que hacen, pues también se habla de lo que sienten, de lo que son, y siempre es creo que enriquecedor escuchar a alguien. Sí, eso de que el peor gallego es el que no se habla, lo decía muy bien Méndez Ferrín, y tenía razón, y además por otro lado el idioma siempre es, como se dice ahora, resiliente, ¿no? Entonces tú le puedes pegar bien Mm, que encaja bien los golpes. Los sí, golpes que no encaja son los que no le das, y si claro, no lo se los peor es das, que se porque no lo olvide. intentas, Mm, efectivamente. Hablabas de conversación y eso es lo que más me interesa del podcast, porque reconozco que a mí los podcasts que más me interesan son aquellos en los cuales hay una conversación, aunque escucho otros en los que no hay conversaciones. Y me pregunto cómo preparas estas conversaciones, Noah, y cuáles crees que son las características de un buen conversador y de un buen entrevistador. Pues justo ayer, en la entrevista que tuve ayer, la conversación que tuve ayer, me decía, oh, ¿cómo sabes eso? Oh, ¿cuánto te lo preparaste? Pero qué bien. Y yo, es mi trabajo. Sí, también es cierto que ahora hay muchos podcasts de gente que realmente, pues bueno, pues igual se dedica a algo y hace un podcast, pero no... Y me hizo mucha gracia porque dije, mira, curiosa, digo, gracias, gracias, me gustó mucho, pero a la vez digo, ostras, no sé quién le habrá entrevistado anteriormente, porque creo que lo normal es prepararse la entrevista. Pues mira, yo me las preparo, me las intento preparar a conciencia, también depende del perfil, me las tengo que preparar más o menos. Ahora vienen unas que tengo que prepararme bastante, de hecho, pero me apetece, ¿no? Entonces, me gusta leer muchas cosas, leer artículos si es que los hay, libros, por ejemplo, este chico había sacado un libro, pues me lo leí. Y entonces yo, o sea, voy haciéndome voy poniendo preguntas, luego tengo versión 2 vale, las vuelvo a reestructurar, tal. Me lo pongo delante porque lo tengo ahí, tengo como algunas preguntas, bueno, preguntas o datos, ¿no? Porque a veces, pues, para acordarme que había estudiado esto tal año o que había... Pero normalmente, por lo menos hasta ahora, nunca he mirado las preguntas. Están ahí, pero no las he mirado nunca. Y es al final de preparártelo, de darle vueltas y demás, es como que bueno, como que las incorporas, ¿no? Y al final van saliendo y es precioso cuando en la conversación vas recordando cosas que sabes y Mm, las vas metiendo, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito. Y las cualidades para un buen entrevistador, bueno, escuchar, que mm, puede parecer muy fácil, pero no lo es. O sea, y eso, mira, eso también lo saqué de interpretación, ¿no? La escucha. Escucha consciente, que a veces parece que te están escuchando, pero no te están escuchando, ¿no? O parece que estás, pero estás pensando en qué va a ser lo siguiente que mm. le pregunte. Que también es lógico porque a veces uno quedarse un poco así, sin red, da un poco da un poco de impresión, pero creo que escuchar y observar. Yo, por ejemplo, ayer en la entrevista veía que cuando pues,
se ponía, el chico hablaba de su padre, se emocionaba y se ponía un poco a llorar. Entonces, también saber hasta qué punto es como, bueno, yo no quiero que esta persona se me derrumbe, no es mi... Y saber tirar por otro lado, ¿no? Si lo, ves que lo necesitas y que la otra persona lo está necesitando por lo que ves en su cara, por lo que ves en su postura o en su voz. ¿No? Y creo que eso para mí es lo más importante y lo más difícil, ¿eh? Porque ya te digo que a veces también tenemos en nuestra cabeza que quiero hablar de esto, 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 Ujú. y te hace no, pero yo creo que a veces ir por los márgenes y salirte, ¿no? De eso que tenías pensado y ver lo que te está dando la otra persona, al final lo que tienes es a la otra persona. Y si ya te has documentado y te has preparado, no es que sea un tema complejísimo, yo hablo también, ¿no? En este caso, ¿no? Pero bueno, o da igual, en cualquier tipo de entrevista lo más importante es escuchar a la otra persona y ver su estado corporal. ¿Y cuánto de improvisación crees que hay en estas conversaciones? Por tu Pues parte, quiero decir. yo creo que, pues mira, también esto también lo saqué de arte dramático. Ujú. Cuando, o sea, para improvisar tiene que haber mucho trabajo detrás. Ajá. Si no hay trabajo detrás, bueno, puedes improvisar, bueno, puedes llegar ahí, pero eso es que te dé un poco igual todo. Mm. O sea, yo para poder sentirme libre dentro de una entrevista, tengo que tener la seguridad de que sé de lo que estoy hablando y de Mm. que sé con quién estoy hablando y por dónde quiero tirar, pero más allá, pero tengo que saber, tenerlo es un trabajo previo Mm. para que la cosa pueda fluir y que puedas, si no, no, si no es al final es pregunta, respuesta y da igual lo que te responda que tiras para adelante. También esto es más fácil en una entrevista más larga, donde tienes tiempo para decir, no, estos tres temas lo quiero tocar, me da igual si es en los primeros 10 minutos o en Mm. los últimos, ¿no? Pero sí, Yo, yo luego, eso claro, yo lo... también he hecho, el otro extremo es hacer un directo en el que tienes 3 minutos, como mucho. Ujú. Y ahí es diferente, claro, ahí tienes que ir un poco más al grano, pero aún así tienes que escuchar a la otra persona, Sí, porque a sí. veces preguntar o ir por donde te... Es básico, creo que es lo más interesante de todo. Sí, estoy de acuerdo y eso de la improvisación yo lo aprendí del jazz, porque la improvisación en el jazz está siempre dentro de unos parámetros, no tocan cualquier cosa que se les ocurra en el momento, Claro, hay una idea detrás de todo esto. Y lo de la preparación creo que es importante siempre y cuando uno lo sepa dejar, ¿no? Si es necesario. Yo recuerdo que entrevistando en directo en una ocasión a Billy Walker, uno de los grandes cantantes country de los años 50, 60 y 70 en Nashville, cuando yo presentaba un programa de radio y lo entrevisté a él, pues iba a poner una canción y dije, pues ahora vamos a poner esta canción. Y dijo, esta canción no la grabé yo. ujú. Y claro, en ese momento te quedas como, pero... Y entonces, en ese momento yo le dije, pues mira, yo aquí tengo un disco que dice que la grabaste, así que vamos a poner el disco y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y puse el disco y 4 o 5 compases después se dio cuenta y dijo, pues sí que la grabé, ya me había olvidado. Pues esas cosas ocurren. Pero no, ¿cuándo te sientes después de una conversación, de una entrevista, que has hecho un buen trabajo? O sea, ¿cuándo sabes, cuándo sientes, qué tiene que pasar en una entrevista, en una conversación, para que tú salgas realmente satisfecha del trabajo que has hecho? Bueno, pues a veces depende del tipo de entrevista, claro. O sea, si hablamos de la entrevista del podcast, cuando los invitados se sienten a gusto, ¿no? Cuando ves que están, porque al final ser entrevistado o sea, no es fácil que le entrevisten a uno y normalmente la gente tampoco está acostumbradísima a que le entrevisten y tampoco es una posición cómoda a veces, Mm. ¿no? Porque hablar de uno con una cámara delante, bueno, pues no es lo habitual y puede dar cierto pudor. Entonces, cuando noto que la otra persona está a gusto, que se lo está pasando bien y que está hablando pues de forma sincera, no eludiendo o hablando de generalidades, ¿no? Y cuando veo que hay ciertas preguntas que les descolocan o que les hacen especial, no sé, que les tocan algo suyo y se ve más a la persona, Mm. más que un discurso, porque hay gente que tiene su discurso muy bien orquestado, siempre, ¿no? Que los ves en entrevistas y siempre dicen lo mismo, con el mismo tono, tal. Por ejemplo, en una entrevista que hice,
yo vi muchas entrevistas más relacionadas con el tema de la empresa, porque es un empresario, entonces todo era muy empresa, empresa, todo, ¿no? Y de repente aquí tenía hasta otra voz. Y tenía una voz completamente diferente a las otras entrevistas en las que yo le había visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que me gusta. Creo que ahí es cuando digo, bueno, pues creo que, yo qué sé, que he salido contenta, ¿no? Entonces, ¿crees que es posible desarmar en el buen sentido de la palabra incluso a estas personas que se ponen una máscara y que ponen un muro delante? ¿Esto es posible? Bueno, a ver, tiene que haber también cierta voluntad por parte de la otra persona, ¿no? Porque al final si tú no quieres, no quieres, no quieres, hay veces que es como dar contra un muro y ya está. Pero sí, luego te sorprende porque, bueno, al final la gente también le gusta, ¿no? Sentirse, pues que uno se, que además, o sea, como que hay algunas preguntas que notan como preocupación por la otra persona, ¿no? Como Ujú. interés, pero un interés real. Y yo creo que eso también la gente lo nota. Ahora, quien viene a desgana, pues probablemente no vayas a sacar nada de esa persona. Sí, eso también pasa. Ujú. Claro. Mm. Pues no, para terminar dos preguntas y ya te dejo porque llevamos pues casi hora y media charlando. Ya sabías que iba a ser largo Sí, porque sabía que no iba a ser breve, efectivamente. pero no sabía, o sea, pensé que llevábamos menos. ¿A dónde te gustaría que llegase TQC? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que tú o que el grupo que trabaja contigo tienes o tenéis para este proyecto? Que a mí me parece no solamente muy interesante, sino además muy necesario por el contenido, por la manera en que se acerca o te acercas tú y se acerca el grupo con el que trabajas al contenido y también por el hecho de que sea un podcast en gallego, que la verdad es que no hay tantos. Ya, pues la verdad es que trabajo con dos personas que son maravillosas, que trabajan un montón y que con las que me siento muy, muy a gusto desde el primer momento y tengo que darle las gracias porque Di, son di- di maravillosas. los nombres entonces, no digas solo unas personas. Ah, no, bueno, pues Pablo y Alberto, ¿no? Muy bien. Alberto fue el que me propuso presentar el podcast y Pablo pues es el cámara, el que luego se lo tiene que ver mil veces, coger los cortes, estar pendiente de que vaya todo bien el sonido, la imagen. Y Alberto pues se encarga de contactar con los entrevistados, pensar, bueno, los entrevistados vamos pensando entre todos, pero son ellos los que contactan con ellos, los que tienen a más gente en mente, esos son los que hacen el mayor trabajo, la verdad. Ujú. Y me apoyan también con la documentación, bueno, la verdad que tengo muchísima suerte y son absolutamente maravillosos y me encanta trabajar con ellos. ¿Y a dónde queremos llegar? Pues no sé, a lo más alto, ¿no? Me refiero, pues mira, la verdad que ahora eh, solo con poder continuar, que vaya creciendo, que cada vez más personas quieran venir también, ¿no? A ser entrevistadas, porque hay podcasts donde la gente se dice, ay, qué ilusión que me llaman de este podcast, pues quiero que pase eso, ¿no? Ujú. Que la gente en Galicia cuando les contactemos digan, ay, qué bien, que me han llamado de tanto que contar, qué ganas. Pues eso me parecería maravilloso y bueno, y que fuera creciendo, que nos escuche cuanta más gente posible, aunque no, o sea, que nuestro mayor objetivo no es solamente crecer, porque si solamente quisiéramos ser virales y crecer, pues llamaríamos a otro tipo quizás de perfil, ¿no? No, lo importante también es que no perder la esencia, ¿no? Ujú. Del podcast, pero vamos, porque quiero que nos escuche toda Galicia y fuera de Galicia, si es que se entiende. Mucha gente que escuchó el anterior, el de Influcuerver, no sé en qué hablan, pero los entiendo. Digo, bueno, pues mira, muy bien. Y pues eso, que nos escuche la mayor gente posible, por supuesto, y nos vea. Pero aquí en Tennessee sabes que alguien te escucha, porque Ya, además sabes que yo soy un nostálgico de la radio, un entusiasta de la radio y el podcast no es más que otra forma de radio, que ahora yo está la además radio. tenía una espinita clavada, porque yo eso te decía que hacía mis propios programas de radio, pero he trabajado en tele, he trabajado en prensa y nunca he trabajado en radio, de así, no, he hecho alguna cosilla, pero de decir, he trabajado esta temporada en radio, no. Era como una especie de espinita clavada. Entonces, pues mira, esto se acerca, ¿no? O, bueno, no sé Sí, si sí, acercarse, ¿no? es radio, porque es que incluso ahora hasta la radio.
generalista tiene imagen, o sea que ya Claro, 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 sí, esto ha sí. cambiado Que completamente, antes pero bueno. podías ir hecha un cuadro con una coleta mal peinada y tal, ahora tienes que estar un poco presentable, pero bueno, Claro, efectivamente, y además se puede escuchar en no Spotify y había se tanto puede ver. misterio. O sea, el misterio desapareció, eso es cierto, en la Eso es radio. cierto, sí, esas voces que de la radio pues todavía existen, pero ahora también uno ve cómo son los locutores y locutoras. Esto se puede escuchar en Spotify, se puede ver también en YouTube y el programa se llama Tanto que Contar, TQC, y vamos a dejar, por supuesto, por la parte de abajo de este vídeo un enlace para que ustedes puedan escucharlo o verlo Iros en las también, dos ocasiones suscribirse. y suscribirse, por supuesto, que eso es importante para bueno, no solamente para que haya suscriptores, que también, pero para que uno no se pierda los nuevos episodios que se van a ir publicando más o menos quincenalmente, ¿no? Sí, 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 quincenalmente. Bueno, la última pregunta, Noah, en esta época, 2025, ya un cuarto del siglo XXI que ha pasado, y eso se dice rápido, eh, en esta época de redes sociales, internet, en la que prácticamente pues todo el mundo se cree que tiene la información correcta y que puede difundirla a través de las redes, etcétera, ¿cuál crees tú que sigue siendo el papel fundamental del periodista y o de la periodista en este siglo XXI en el que tanto han cambiado las cosas, pero a veces quizá no han cambiado tanto como pueda parecer? Mm. La pregunta era, La perdón. pregunta es, ¿cuál piensas que es todavía el papel del periodista o de la periodista Sí, vale. en estos momentos? Sí, bueno, es que es un momento un poco peligroso porque es cierto que hay muchos canales con muchos intereses pues en difundir cierto tipo de bulos y ya creo que estamos en un momento en el que nos sentimos un poco desprotegidos y ya es como mucha gente se agarra a eso y es muy peligroso. Entonces, creo que el papel de los medios de comunicación habituales, digamos, es precisamente eso, dar cierta estabilidad y ser un faro, ¿no? O sea, creo que debe de ser un faro que guíe a la población, dentro de que hay que ver diferentes tipos de medios, no tenemos el tiempo para ponernos a contrastar todas las noticias que leemos, pero Ujú, sí que creo que nuestro deber es acudir a fuentes oficiales o a fuentes, bueno, fidedignas, digamos, a fuentes que tengan como una trayectoria y una credibilidad, más allá de que pueda escorar más hacia un lado o hacia otro políticamente, que ahí ya no me meto, pero creo que es vital, que no cualquiera es periodista, no cualquiera es fotógrafo. ujú. Me pasó en la entrevista que le hice a Óscar Corral, que es un fotoperiodista, uno de los mejores de este país, que trabaja para el país, para el diario El País actualmente, y decía que, pues yo le hablaba, ¿no? Cuando llegas a algo, a una catástrofe, o siempre hay gente, ¿no? Que está con el móvil tomando fotos y luego está un periodista, ¿no? Entonces, él dice, yo sé lo que tengo y lo que no tengo que fotografiar, o lo que tengo y lo que no tengo que luego publicar, ¿no? Y eso no le pasa a quien va con su teléfono. Entonces, creo que hay ciertas cosas que son serias, que son importantes y que hay que ponerse serios con eso y que no lo que diga cualquier charlatán por redes sociales es creíble. Entonces, hay que ir a ver los medios, bueno, pues que tienen una credibilidad y una trayectoria. Y creo que el papel, eso es tranquilizar de alguna manera a la sociedad, porque es que si no, eh, ese tipo de personas que tienen intereses en que la sociedad se revolucione o se asuste, pues van a acabar, bueno, pues vamos a acabar lamentándolo de alguna manera. Entonces, bueno, es que pasó el otro día, el mismo presidente del gobierno lo decía, por favor, no os informéis por medios que no sean creíbles, que no sean los medios de toda la vida, que pueden tener unos canales que no son los de toda la vida, que son canales nuevos, pero que Ujú. la esté ahí, ¿no? Y creo que o sea, creo que los medios tienen que tener cabeza de alguna manera a día de hoy, ser conscientes de que en un mundo en el que todo quiere ser manipulado, pues bueno, que sean como la estabilidad, digamos. Este comentario final que haces, Noah, me sugiere muchas otras preguntas que de momento se van a quedar en el tintero sobre
el prestigio, sobre la libertad de expresión, sobre todo tipo de cuestiones que El hecho de sería... que hayamos perdido la credibilidad de ciertos medios, que yo entiendo también que haya gente enfadada con algunas cadenas, algunos periódicos, y lo entiendo perfectamente, o desencantada, ¿no? Pero eso no nos puede llevar a informarnos por cualquiera que se abra una cuenta en Twitter. Y yo Sí. entiendo que no es la mejor, no es la época dorada del periodismo, hay muchos intereses también empresariales detrás y demás, pero creo que hay ciertas cosas que no se pueden permitir y que son peligrosas. Y que es que cualquiera con un micrófono o con un teclado pueda difundir lo que le dé la gana, ¿no? Y que sea creíble, y que la gente se lo crea y le siga. Entonces me parece más peligroso. Más allá de que, bueno, que los medios, eso da para 1000 programas también, deberían también hacer un poco de autocrítica. Ujú. Sí, además, por no hablar de que esto de las épocas doradas, pues muchas veces tiene un componente de nostalgia que poco Bueno, tiene que ver con la realidad histórica. Pero bueno, eso también, también nos daría para, sí, también, sí. para otro programa completo. Desde que inicié el canal, por razones académicas realmente, pero al final fue cambiando todo en 2017, llevo ya con el canal unos 8 años, pues llevaba mucho tiempo queriendo entrevistarte, Noa, y ha sido, bueno, todo lo que yo esperaba y mucho más, y por ello quiero darte las gracias, porque además sé que siempre estás muy ocupada con diferentes cuestiones y que tengas pues un par de horitas ahí reservadas para conversar conmigo a millas de distancia, pues ha sido un verdadero placer, una de las conversaciones que para mí personalmente han sido más especiales e interesantes de todas las que llevo publicadas todos estos años en el canal. Así que gracias, Noa García, periodista, reportera, experta en comunicación y más allá de todo ello, mi hermana y alguien a quien quiero muchísimo. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, te quiero muchísimo. Pues terminamos con ese beso que te devuelvo. Esto ha sido un nuevo episodio del En vez de la página con mi hermana Noa García, periodista, como invitada. Yo soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y sin ningún tipo de cortes y en directo hemos grabado este programa que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y entraremos, como siempre digo, en conversación a través de esa dimensión conversatoria que tiene también YouTube, que además de un repositorio de contenidos es también una red social. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y sobre todo a Noa por participar en el programa. Hasta la próxima ocasión aquí en el En vez de la página.